sea, preparados. Grandes visiones proféticas. Ya está Buen listo. video. Muy bien, entonces seguimos con el nombre de Esmirna, que es la segunda iglesia, ¿verdad? De las 7. Esmirna, S-M-I-R-N-A, Esmirna, que significa mirra. ¿Y qué es mirra? ¿Qué significa? ¿Qué es? Es lo que trajeron los reyes. los reyes. No eran reyes. Usted Bueno. sigue con la idea de la iglesia católica. Los astrólogos. La iglesia católica fue la que inventó eso de que eran reyes magos. No eran ni reyes ni magos. Eran astrónomos. Eran astrólogos, puesto que venían siguiendo la estrella de Belén. ¿Sí? Venían siguiendo la estrella. Entonces eran astrólogos. Y en algunas versiones bíblicas los denominan como magos, pero no reyes. No eran reyes magos. Ni magos. Pues no se sabe que fueran magos, porque obviamente la magia va en contra del evangelio. Y si eran magos, ¿cómo se iban a acercar al Señor? Ajá. No serían aceptados por el evangelio siendo magos. O sea, los magos provienen de la magia, y la magia es hechicería. Es una ramificación. Exacto. Eso es nada más derivando cosas, ¿no? Para poder entender bien. Muy bien, entonces significa mirra. La mirra era precisamente uno de los elementos que le fue traído a Jesús, y vimos que le trajeron ¿qué? Oro, incienso y mirra. Oro por ser rey, incienso por ser Dios y mirra por cuestión de la unción. Mirra es la unción. Mirra es un elemento aromático. Recuerden que las mujeres que compraron las especies aromáticas para ungir al Señor en la tumba, ¿se acuerdan? ¿Cómo le diré? Esos que hacen limpias, supuestamente, ¿no? Ocupan algo que le echan a la brasa. Una especie de hierba aromática. Viene siendo igual que el incienso casi. No, el incienso es pedazos como de madera, como de Sí, pero esa, ocote. ¿Se conocen el ocote? Sí. Bueno, así es más o menos el incienso que le echan las brasas para que saque humo. Exacto. Pero la mirra era algo especial. Recuerden que cuando esta mujer rompió un frasco no lo rompió, lo abrió un frasco de perfume. ¿De qué perfume era? De nardo, exactamente. De una flor de nardo, una flor muy olorosa, que era un perfume muy valioso. Con ese perfume ungió al Señor, ¿verdad? Y también igual con sus lágrimas y secó sus pies con sus cabellos, exactamente. Bueno, entonces vimos ya Esmirna, ¿verdad? En Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ya eso lo vimos anteriormente, pero ahorita estamos analizando, como quien dice, el resumen de las 7 iglesias. Apocalipsis, ¿qué? 2:10. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, este punto, si aún, al menos para personas como Ramiro, sí es Ramiro, ¿verdad? Quizás no sea un poco entendible qué significa ser fiel hasta la muerte y daré la corona de la vida. Pero ya para nosotros no debería de ser difícil entenderlo, porque nuevamente dice: Jesús padeció, los apóstoles padecieron, los profetas padecieron, y es necesario, dice el apóstol Pablo, que por medio de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pero mucha gente que se arrima a la iglesia se arrima con la intención de estar bien, que no le pase nada, que esté muy a gusto, que lo cuiden, que le den, que nos ayuden. Exacto. Y no es así. El acercarse a la iglesia es en busca de Dios. Tenemos que buscar a Dios principalmente. Y obvio, Dios es la fuente de la vida, la fuente de la salud, la fuente de lo material, de lo económico, de todo. Es lo primordial. Así es. Entonces la Escritura nos dice: ustedes confórmense, ¿con qué? Con abrigo y sustento. Teniendo que comer, que vestir, que calzar, donde vivir, la tienes hecha. Porque para vivir en esta vida no necesitas muchos recursos. Amén. Y a veces yo le doy tantas gracias a Dios porque me ha dado mucho más de lo que necesito. Debemos estar agradecidos. Así es, debemos de. Y precisamente ese es el punto para este sábado. Prepárense porque tienen que
tenemos que estar muy agradecidos a Dios y a Jesucristo. Bueno, entonces, ahora con la otra iglesia, que es la tercera, que es Pérgamo. ¿Qué significa la palabra Pérgamo? Muchos dicen Pergamo, no es Pérgamo, es Pérgamo. Pérgamo. Con acento en la E, Pérgamo. ¿Qué significa? Ya no lo había dicho, pero. Exaltada. Significa exaltada. Exaltada. Pérgamo significa una iglesia Exaltar. exaltada. Exaltar. Exaltada, sí. O sea, habíamos dicho que Éfeso es deseable, Esmirna es mirra, Pérgamo es exaltada. Bueno, y entonces ahí el texto bíblico es en Apocalipsis 2, 13 al 16. Apocalipsis 2, 13 al 16. Y vamos a entender esta lectura para no solamente 2, leerla 13 y 16. de corrido sin entenderla. Tenemos que analizar, tenemos que meditar sobre lo que dice. Dice así en Apocalipsis 2, 13 al 16. Dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, los cuales yo aborrezco. Arrepiéntete. Eso es lo que dice en Apocalipsis 2, 13 al 16. Bueno, no leímos todos los textos, ¿no? Pero Desde el 10. Ajá, pero es del 13 al 16. Bueno. Ahora, dentro del resumen viene que es la cuarta iglesia. Éfeso la primera, Esmirna la segunda, Pérgamo la tercera y Tiatira es la cuarta iglesia, que significa sacrificio. Es lo que significa la palabra Tiatira, la iglesia Tiatira. Y recuerden que de estas 7 iglesias, por eso constituyó Dios estas 7 iglesias primero, para modo de que llegado su momento en las iglesias actuales, Sacrificio. nos comparemos con alguna de esas iglesias para ver en qué situación está la iglesia Ajá, local sacrificio. y actual en comparación de estas 7 iglesias. Pero pues muchos no quieren decir la realidad y todos quieren compararse con las 2 últimas mejores, ¿no? Pero no, tenemos que ver la realidad. Bueno, entonces ahí el texto bíblico es Apocalipsis 2, 19 al 20 y luego 22 al 25. Y luego, 20 al 25. 2, 19 al 20 y después los versos 22 al 25. Y dice de esta manera en Tiatira, dice, yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe. Vean ustedes, esta iglesia tenía bastantes cualidades. Por ejemplo, había mucha caridad, o sea, ayuda, ¿verdad? Había mucha ayuda, había mucho servicio a la iglesia y tenían mucha fe. Y además de fe tenían paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu. Del Espíritu. Tenían paciencia y que dice, y que tus obras postreras, o sea, anteriores, son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Si no se arrepienten de sus obras, mataré a sus hijos con muerte. Yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que tienen, reténganla hasta que yo venga. O sea que esto a la iglesia de Tiatira se le recomendaba. Tienes ahí a esta mujer Jezabel que enseña a mis siervos a fornicar, a comer cosas ofrecidas a los ídolos. La que lleva el control. Cosas inmundas, sí. Y la sentencia fue que Dios mataría a sus hijos. Sí, dice ahora, lo que tienes, la carga que tienes, si es que consideras una carga, que no es una carga. ¿Qué dice Jesús? Lleven mi yugo, mi carga es ligera. ¿Sí? Entonces, la carga que tenemos es ligera, es la carga del Evangelio.
Dice, reténganla, no les enviaré otra carga más pesada que la que tienen, pero la que tienen, reténganla. O sea, en otras palabras, lo que han aprendido. Hay un texto, ¿no?, donde dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Si es que Si le han es que le puesto han puesto atención. atención a Cristo. ¿no? Es en la nueva vida en Cristo, ¿no? La nueva vida de Cristo, de Efesios 6, me parece, ¿no? 4. Efesios 4, sí, exactamente. Bueno, entonces sí tenemos que entender estas recomendaciones de acá la iglesia para ver con cuál de ellas nos familiarizamos o nos parecemos. Ahora viene la quinta iglesia, que es la de Sardis, que significa, Sardis significa abandonada. Abandonada. La primera de Éfeso es deseable, la segunda es mirra, la tercera es Pérgamo, exaltada, la cuarta es Tiatira, sacrificio, la quinta es Sardis, del 1 al 3. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, del 1 al 3. 3. Dice de esta manera, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. O sea, el común denominador en todas estas iglesias es arrepiéntete, arrepiéntete. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y dice claramente, yo conozco tus obras. O sea que no puedes esconder algo de la gente del mundo, pero nunca de Dios. Nunca podrás esconder nada de Dios. Por algo, también el libro de Apocalipsis habla de los 5 espíritus de Dios. No porque Dios tenga 5 espíritus, sino que eso significa que nada pasa desapercibido a los ojos y oídos de Dios. Dice, sé vigilante. Dice, y confirma las otras cosas que están por morir. Dice, yo sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué significa eso? Sí, la otra vez nos puso un ejemplo como la Iglesia Católica, ¿no? Que la Iglesia Católica pues es tiene falsa doctrina. Entonces tiene nombre, por decir, de iglesia, pero está muerto porque no está Están muertos espiritual. porque es falsa doctrina, pues. Sí, bueno, y vamos a poner esto recuerden que en la Biblia, la palabra iglesia, ¿qué significa? Perdón, la palabra mujer, iglesia. Recuerden que en la Biblia solo hay 2 mujeres. Una mujer vestida de lino fino y resplandeciente, y la otra mujer es una mujer vestida de púrpura y escarlata. ¿Sí? Entonces la primera mujer vestida de lino fino es la iglesia de Dios. Sí. No podría ser de nadie más sino de Dios. Entonces esa iglesia de Dios es la que está vestida de lino fino. Que son Lino las fino bodas y- del Cordero. Exactamente, no, son las buenas, ese lino Las fino y buenas resplandeciente son las buenas obras que Dios preparó para que sus hijos anduvieran en ellas. O sea, pero la mujer vestida de púrpura y escarlata es precisamente la iglesia falsa, la mujer falsa. Que esto viene desde Génesis 3.15, acuérdense que dice Génesis 3.15. Dios le hablaba a la serpiente y le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La cabeza y el Ella carcañal. te herirá en la cabeza y tú le herirás en el El calcañar. calcañar. Entonces ahí estaba la diferencia. O sea, ahí estaba haciendo separación de la descendencia de la serpiente, que son todos los que no creen en Dios, los que no están con Dios, los que rechazan a Dios. Esa es la generación de la serpiente. Y la generación de la púrpura y escarlata, obviamente. Recuerden, en todas las iglesias que ustedes hayan conocido, vean en cuál se usan esos colores, de púrpura y Sí, escarlata. pues el sacerdote, ¿no? Ujú. Cuando hace su misa, se pone su vestimenta, su túnica, su vestimenta es de púrpura escarlata. Sí, bueno, entonces ya vimos la quinta iglesia, Sardis, dice es abandonada. Bueno, ahora la sexta, que viene siendo Filadelfia. Filadelfia significa, por eso todos se identifican con esa iglesia, y las últimas 2. Filadelfia significa amor fraternal.
Y los textos bíblicos son Apocalipsis 3, 10 al 11. 3, 2 al 11. 3, 10 al 11. 10 y 11 son los textos. Y dice de esta manera, Amor fraternal. amor Fraterno. fraternal. Fraternal. Dice, porque tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 10 al 11. 3, 10 al 11. Ahora, ¿a cuál corona se refiere ahí? Que no tomen tu corona. No es una cerveza bien fría, ¿eh? Una cervecita de No, Corona. no es esa corona. La Toma corona tu de la cor- vida, la vida. Es la. Exacto. Tu corona es tu nombre inscrito en el libro de la vida. Esa es tu corona. De que ya el Señor te prometió y te cumple, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado ya ha sido salvo, Ya ha sido salvo. de acuerdo a Marcos 16, Marcos. 16. Pero el que no creyere ya ha sido condenado. Entonces, puesto que nosotros creímos y fuimos bautizados, Dios no miente, ya hemos sido salvos, porque Dios lo determinó, no nosotros. Dios dijo, ustedes ya son salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Por gracia. Y no por fe. nosotros. Ajá, y por Y la esto fe. no de ustedes, es un don, don de de Dios, es un Dios. regalo de Dios. Una dádiva. La salvación es un regalo de Dios, Y esa es la esperanza. así es. Entonces, determinado por Dios, somos salvos. Ya no es de que uno diga, no, pues yo. Pero también hay el punto de que, recuerdan ese texto donde dijo el apóstol Pablo, no vaya yo a ser galardonador de muchos y yo mismo quede fuera. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Y también lo vimos en uno de estos mensajes. Dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu nombre. ¿De dónde? Del libro de la vida. Exacto. Entonces quiere decir que sí podemos perder la salvación. Si se pierde. Sí. Pero mientras tú sigas adelante en el camino del Evangelio, dice Apocalipsis 14, 13, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos Bueno, siguen. ellos siguen. Entonces, bienaventurados, o sea, son benditos aquellos que mueran en el Señor. ¿Qué significa esto? Que mueran en el Evangelio. Si no estás en el Evangelio, pues obviamente no vas a alcanzar a entrar al reino. También los menciona Pablo, ¿no? Cuando es. dice que no, hay unos que mueren sin esperanza, pero nosotros no. Hay volvemos muchos con que esa- viven en el mundo sin Dios y sin Cristo, Ajá. ¿verdad? Pero nosotros hemos vuelto al obispo, al consumador de la fe. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo, exactamente. Bueno, habíamos dicho que era ¿quién? ¿Quién dijimos que era? Filadelfia. Filadelfia. Esa es la sexta. Ahora la última, la séptima es la Odisea. La Odisea, la iglesia de la Odisea. Que ahora significa, esa iglesia de la Odisea significa costumbre del pueblo o costumbres de los pueblos. Es lo que significa la palabra la Odisea. Odisea. Costumbres de los pueblos. Y entonces, si ustedes ponen todos los nombres, lo que significa cada nombre, Ujú. ustedes van a ver exactamente cómo se manejaba cada iglesia. ¿Sí? Si los ponen así en un orden secuencial, del 1 al 7, que pongan primero deseable, después ponen mirra, después ponen exaltada, después ponen sacrificio, después ponen abandonada, y después ponen amor fraternal, y por último ponen costumbre de los pueblos. Si lo ponen así, se van a dar cuenta exactamente a qué se dedicaba cada iglesia. Y entonces ahí puedes tú identificar, o más bien identificarte como iglesia que somos, puedes ver tú ¿Con cuál? a cuál te pareces de esas iglesias. Y les repito, el hombre es muy dado. Recuerden que dijo Dios antes del diluvio, que dijo, ya no contenderé con el ser humano, porque el ser humano siempre tiende a lo malo. Malo. Entonces el ser humano siempre es convenenciero, es hipócrita, ¿sí? Y es inventor, porque inventa cada cosa terrible. Entonces, por quedar bien y por sentirse bien, no, yo me parezco a esta es la más bonita. Esa. Y miente con todos sus Sí, dientes. exactamente. Pero un hombre sincero, de verdad, un hombre sincero, cabal, temeroso de Dios, entonces dice, no, la verdad es que me parezco a esta. Así es como se está manejando la congregación a la que pertenezco.
Y si se está manejando así, entonces pues tenemos que ver cómo trabajar para que no suceda esto. Para corregir los errores. Exacto, pero nuevamente, como somos un cuerpo en Cristo, vean ustedes, todos tenemos que trabajar en la misma obra. Por ejemplo, los miembros de nuestro cuerpo, no nomás trabaja una mano y la otra está de floja y los pies ahí quietecitos y la cabeza así, nomás una mano está trabajando. No, no tienen que trabajar todos los miembros. Los dos pies tienen su función de caminar, los dos brazos de agarrar, las dos manos de tocar, los ojos de ver, ¿verdad? Los oídos de escuchar, la boca de hablar. Entonces son miembros del mismo cuerpo, que es lo que somos nosotros. Somos un cuerpo en Cristo. Nosotros somos el cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Jesucristo, exactamente. Entonces tenemos que funcionar todos. Nada de que no, pues ahí le dejamos todo al pastor, ¿no? Decentemente y en orden. Exacto. Así, escribir noticias. Que no se haga el Noticias, disimulado. escribir. Decentemente y en orden. Dicen allá en el mundo, dicen, no se hagan que la Virgen les habla. Así es, No, sí. no se haga el disimulado, más bien. La Odisea. No son separados, ¿eh? La Odisea. Odisea, no. No, es Es junto. junto, la Odisea. Ajá. Dice, Porque Odisea. No, no, todo junto. La Odisea. Va junto. Bueno, y en nuestra Biblia, que yo ahorita no tengo la mía aquí a la mano, aquí hay una, aquí hay una. Gracias, hermano. el espada. Disculpe por frijol. No. Según de acuerdo a los, Gracias por corregir. al registro bíblico, estamos viendo ahorita, que es en Apocalipsis. En Apocalipsis son la visión del Hijo del Hombre, el mensaje a las 7 iglesias. Terminando el mensaje a las 7 iglesias, que es el último ¿qué dijimos que era el último? La Odisea. Filadelfia, la Odisea. Entonces, terminando aquí, después de esto que termina en el versículo 22 del capítulo 3 de Apocalipsis, ¿qué es lo que sigue ahí? En el capítulo 4. La adoración celestial. Exacto. Y entonces vamos a ver ahorita vamos a ver lo que es la visión del gran trono celestial. Entonces ya acabamos. Ya acabamos con el Vamos mensaje a las 7 iglesias. El nuevo Ok. título es La visión del gran trono celestial. La visión del Del gran trono celestial. La visión. Del gran trono celestial. Y como les decía, el registro bíblico sería del capítulo 4, verso 1 al verso 11. O sea, serían 11 textos. La visión del gran Trono Trono celestial. trono Sí. celestial. Y el registro bíblico sería del capítulo 4, verso 1 hasta el verso 11. Apocalipsis 4. 4, 1 al 11. Así es. Bueno, entonces, les leo unas cuantas cosas. Después de haber recibido el mensaje que el Señor envió a las 7 iglesias de Asia, Juan nos dice lo siguiente en Apocalipsis 4.1. Como les dije, el registro bíblico va a ser del versículo 1 al 11. En el verso 1 nos dice el apóstol Juan, dice, después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. O sea, ahí Ahí le hablaban Dios a a Juan. Juan. Bueno, pero momento, no era Dios a Juan. el- Recuerden, no pierdan de vista Apocalipsis Juan 1.1. subió. ¿Qué dice? Léanlo de nuevo. ¿Qué dice Apocalipsis 1.1? El Hijo. Esta es revelación. Esta es Dice la revelación revelación de de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios Dios le le dio dio a- para manifestar a sus siervos Ajá, las cosas que deben de suceder pronto, así y es. la declaró enviándolo Por medio de su ángel a su siervo Juan. Ay, Entonces ya. vean ustedes quién le estaba El hablando a ángel. Juan. el ángel. ¿Sí?
Entonces, esta es revelación que Dios le dio a su hijo envía a su ángel se lo revela a Juan en éxtasis, en visiones. Ujú. Y Juan lo escribe, porque ahí en el libro de Apocalipsis le dice, el ángel le dice a Juan, Escribe. escribe lo que has visto en un libro. El trono. Y como les decía, nosotros tenemos la virtud, o sea, la gracia de poder saber inclusive un poco más de lo que supieron los mismos apóstoles, excepto de Juan, porque Juan es el autor del Apocalipsis. ¿No es el que vio el trono de Dios? Es el Exacto. tabernáculo. Él se quedó hasta que vino. El trono celestial. Sí, el trono. Sí, porque recuerden, en el cielo hay un trono celestial. Sí, 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 sí. Sí, porque si no hubiera un trono, ¿cómo es que Dios le dijo a Jesús, ven y siéntate a mi derecha hasta que Por eso ponga le a dijo, tus enemigos escribe. por estrado de tus pies? Ujú. Tiene que haber un trono donde se sienta el Padre y el Hijo. ¿Sí? Y el Hijo siempre está abogando por nosotros. Dice la Escritura que si ya una vez convertido llegas a pecar, abogado tenemos para con Dios, que es Cristo el Señor, que está siempre abogando por nosotros, sentado a la diestra del Padre. Es nuestro abogado. Para llegar, es la escalera para llegar al trono. Eh, Bueno, como lo quiera decir. ¿Cómo tú vas a llegar al trono? No, Jesucristo es Ah, la Jesucristo. escalera para llegar a Dios. O No es necesariamente. el abogado, o sea. No necesariamente escalera, más bien bíblicamente se denomina. San Pedro, ninguno de ellos te va a llevar al reino, Ni uno ninguno. te salva. Ni porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual Ni puedan ser Nazón. salvos más que en el nombre de Amén. Jesús. Así que Bueno, entonces, gloria a Dios. ahorita me aproveché para hablarle a esta mujer del internet, me contó. Fíjense una cosa importante, hermanos. Cuando tú oír solo son comentarios de hombres, es palabra de hombre. Pero cuando conozcas la palabra de Dios, es diferente. Ya una vez conociendo la palabra de Dios, Dios genera en ti confianza, fe, un temor reverente hacia Dios, ¿verdad? Pero el mundo genera en ti temor, genera en ti desconfianza, genera en ti odio, rencor, amargura, envidia, avaricia. Todo eso genera el mundo en ti. Pero Dios genera en ti amor, fraternidad, amor fraternal, ¿verdad? Eso es lo que genera la Pues palabra esa es de la Dios. tarea. Así es. Bueno, entonces ya leímos 4:1, ¿verdad? Dice, después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí era como de trompeta. Ahí me detengo un poco. ¿Cómo vamos a entender esa voz como de trompeta? Es una voz fuerte. Pues es el chofar, ¿no? No. Voz como de trompeta. Suena fuerte la trompeta, ¿no? Así mismo suena la voz de Dios. Así suena fuerte la voz de Dios. Es como cuando les hablaba a sus discípulos. Exactamente. Así es. Suena fuerte. No, como les hablaba a sus profetas. A sus profetas, sí. Sí, a sus profetas les hablaba fuerte. Por eso decía, los profetas siempre dijeron, vino a mí palabra de Jehová. Y nomás ellos lo oían. Y en el monte Sinaí, cuando Dios le habló a Moisés, por eso decía el pueblo de Israel, que no nos hable Dios, que no nos hable Dios. Porque Háblanos tú, morimos. miéntenos si quieres, pero que no nos hable Dios, que no Que nos se hable Dios. mueren. Porque era una voz fuerte, Sí. retumbaba el monte Sinaí. sembraba el monte. Se sembraba el monte con la voz del Señor. Por eso es una voz fuerte. Por eso cuando truena, dice, la voz de mi amado. Ándale. Dice, la primera vez que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Así que entonces, él había tenido la experiencia de haber contemplado al Señor en toda su majestad y gloria. Esto lo ves en Apocalipsis 1, 10 al 18. Es nomás quieren apuntar el texto. Bueno, pero aquí tenemos que entender algo para poder No sé meditar. por qué siempre se me prende, sí. A ver qué A pueden mí también meditar es que de esto, me aprende. mis hermanos. No sé. Dice, él había tenido la experiencia, ¿quién había tenido la experiencia de haber contemplado al Señor en toda su majestad y gloria? Juan. Juan. Bueno, pero, ¿cómo podemos entender eso? Dice, y de haber recibido de parte de él la orden de escribir las cosas que había visto y las que estaban aconteciendo, así como las que después habrían de contemplar. Entonces aquí no notan nada aquí, como para que piensen.
Nuevamente lo leo. Pues así como fue allá arriba, su sueño que tuvo, así es aquí abajo, ¿no? El tabernáculo. O sea, No, no está hablando aquí del tabernáculo, está hablando del trono. Pero vean una cosa. Dice, y de haber recibido de parte de él la orden de escribir. No, primero. Dice, él había tenido la experiencia de haber contemplado al Señor en toda su majestad y así gloria. es. Bueno, pero entonces sería contradictorio. Si no ponemos en orden esto y en su debida dimensión, nos vamos a confundir. ¿Por qué? Porque entonces dice la Escritura que nadie ha visto a Dios. Pero ahí dice que él lo vio en todo su esplendor. Juan. Exacto. Entonces, Sí, ¿cómo está eso? por el ángel. ¿O la Biblia se contradice o qué pasa? Porque hemos leído muchas veces que nadie ha visto a Dios. ¿Sí? Pero aquí dice que Juan lo vio en todo su esplendor, en toda su majestad, dice. Se contemplar al Así se Señor nos en revela toda su majestad y Apocalipsis. gloria. A ver, entonces, ahí cómo lo vamos a entender. ¿Sí? Tiene que haber dice, de haber contemplado al Señor en toda su majestad y gloria. Pero dice la Escritura que nadie ha visto a Dios. Entonces, una de dos, o la Biblia se contradice o nosotros no entendemos de qué está hablando. Pues ahí como Juan dice que lo vio. Nosotros estamos como diciendo, aquí es un ensayo para cuando estemos. Ahí no en su dice, gloria. a ver. Ahí no dice que ¿dónde está? Ya lo perdí. A ver, en la experiencia de contemplar. Ahí no dice que lo vio. Nuevamente, por eso les digo, hay que poner atención en cada palabra. Él había tenido la experiencia de haber contemplado, no dice visto, dice contemplado al Señor en toda su majestad y gloria. ¿Y qué es contemplar? Bueno, contemplar, ¿qué es lo que hizo Moisés? ¿Moisés vio a Dios? ¿Qué es lo que vio Moisés? ¿Qué es lo que contempló Moisés? Su esplendor. La gloria, ¿no? La gloria de Dios, que era el resplandor. La zarza que ardía. Por eso Moisés, no, la consumía, zarza no, ahí no fue la no zarza. se consumía, ¿no? Ahí no fue la zarza, no. Lo primero que vio Moisés fue la gloria de Dios. Que muchas versiones y muchos pastores dicen, Que las espaldas. Moisés vio la espalda de Dios. No, pues si Dios es espíritu, ¿cuál espalda? Un espíritu no tiene cuerpo, no tiene materia. ¿Con cuál espalda? Entonces te confunden. Fue su resplandor. Exacto. La gloria de Dios se refiere al resplandor de Dios. La luz, ¿no? Sí, porque recuerden Sí, que a eso se refiere. en el reino eternal ya no habrá luna ni sol. Entonces, ¿qué es lo que va a alumbrar? Dice la gloria La de Dios. gloria. Sí, y Va a así- iluminar todo. Y así fue cuando bajó Moisés, Exacto. resplandecía. Entonces, ¿qué es lo que contempló Juan? No vio el rostro de Dios. Entonces su resplandor. Exacto, vio la gloria de Dios, ¿sí? Por eso les digo, si no entendemos esto y lo ponemos en orden, nos vamos a confundir. Es lo mismo que vio Saulo de Tarso. Sí, parecido. Saulo de Tarso vio algo que solo cegó le cegó los ojos. Pero por también ejemplo, vio la luz, ¿no? sí, vio la luz. Y exactamente. esa luz lo cegó Sí, porque Sí, era Dios. Sí, La luz era Dios mismo, ¿no? así es, Dios en Jesús. Ajá. Y Recuerden así que se manifestaba Juan también 14:10 con sus dice profetas. que Jesús dice, las palabras que yo les hablo no las hablo yo, sino el Padre que mora en mí. Dice, las palabras que yo les hablo y las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre. Que mora. Exacto. Entonces aquí Juan lo que contempla es la gloria de Dios, ¿sí? No contempla a Dios, porque entonces sería contradictorio a la Biblia. Pero nuevamente les repito, tenemos que leer palabra por palabra en su terminología etimológica para modo de entenderlo y no confundirnos, porque si no, pues a veces se quedan con la duda. Y como en la mayoría de congregaciones o lo que la gente dice que son religiones, bueno, no tiene el pastor el tiempo para ver las dudas de la congregación, porque no he visto en ninguna parte que haya lo que yo tengo aquí con ustedes, que es un espacio de preguntas y respuestas. Ahí me doy cuenta qué es lo que van aprendiendo y qué es lo que no van aprendiendo, porque todos tienen dudas, ¿no? Todos tienen preguntas, Sí. pero si el pastor no tiene tiempo de escuchar esas preguntas, entonces ¿cómo vas a ver qué es lo que van aprendiendo y qué es lo que no van aprendiendo? Por eso dice que Él es nuestra lumbrera que alumbra nuestro camino. Así es. Su Salmo palabra, 27, su sí, palabra. su palabra. Sí. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmo Exacto. 27. Así Ahí es. está. Yo les digo, todo, no nomás es de leer, no, así no aprendes nada. Tienes que detenerte, caray, ¿por qué dijo esto? ¿Cómo lo dijo? ¿A quién se lo dijo?
O sea, ¿por qué está diciendo esto si la Biblia dice de esta manera y aquí dice de otra? Entonces, ¿cómo lo voy a entender? Bueno, hay que poner todo en su debida dimensión. Entonces lo que vio Juan ahí es la gloria de Dios. Y no es que vio, En contempló. No es igual ver que contemplar. O sea, tú contemplas algo, te quedas extasiado con algo que contemplas. Por ejemplo, tú crees que, como les dijo Jesús, dice, ustedes sienten el aire que viene, pero no saben de dónde viene ni ¿Y a a dónde dónde va. va? Sí. Están contemplando la brisa de aire, pero no saben de dónde viene el aire ni a dónde va. Pues esa es su gloria de Dios. Exacto. Parte de, ¿no? No es exactamente su gloria, pero es parte de ese. Así es el que es guiado por el Espíritu Santo. No sabes desde dónde viene el Espíritu ni a dónde te lleva. Nomás solo tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Por eso Por medio de estamos su aquí. palabra. Por eso estamos aquí. Por medio de su palabra, Sí, porque Él es exactamente. el que nos trae. Amén. Entonces vean ustedes, todo esto se tiene que entender espiritualmente. Por eso les adelanto un poco de un tema, de que masacraron a Jesús, aparte por lo que ya sabemos, ¿no? Un plan de Dios. Pero Jesús estaba lleno de amabilidad, de amor, de paciencia. Humildad. Tenía una belleza interna, que sus sufrimientos eran como un velo que no podían ver a través de ese velo, y no pudieron ver los que lo crucificaron, no pudieron ver a través de ese velo la belleza interna de Jesús, que era todo bondad, todo amor, todo misericordia. No pudieron ver a través de ese velo y por eso lo masacraron. Uno de los únicos que vio eso fue el soldado romano que estuvo bajo él cuando murió. Que se postró, ¿no? Y que dijo, en verdad era es el Hijo de Dios. Y es cuando tiembla la tierra y en el cerro del Gólgota, o sea, en el cerro de la calavera donde fue crucificado Jesús. En ese mismo tiempo se rasga el velo en el templo judío y se cae el velo. Eso significa que Entramos al exceso a la palabra. ese velo era el que impedía que entraran al lugar santísimo, porque entraba solamente una vez al año un sacerdote levita de los judíos al lugar santísimo para ofrecer un holocausto, o sea, una ofrenda, sacrificio de un animal para perdón de sus pecados y los del pueblo. Pero al rasgarse el velo, entonces ya Jesús nos lleva directamente por medio de su muerte, nos lleva al verdadero lugar santísimo, que es ¿qué? La presencia del Padre. Por eso los judíos, tampoco nosotros somos dignos, ¿no? Pero los judíos se sentían indignos de mencionar el nombre de Dios. Pero ahora por Jesús ya entonces nos lleva directamente al lugar santísimo. Y dijo Jesús, todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, creyendo, se les concederá. Bueno, entonces les repito, todo tiene una explicación, pero para esto necesitas empaparte de esto. Sí, porque en esa luz de su gloria de Dios, cuando estaba el tabernáculo, nomás entraban los sacerdotes. Si entraba uno que no había era, el lugar caía para, muerto. el lugar para mujeres, Caía el lugar muerto. para hombres, el lugar para los gentiles. Por eso se le dijo a Juan, se le dio una caña para medir, ¿te acuerdas? Se le dio una caña para medir el templo, dice, pero el atrio no lo midas, porque ese será hollado por los gentiles. El lugar de los atrios de afuera, no lo midas, dice, déjalo así porque será hollado por tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto va a ser esto? 3 años y medio. Por los, ¿qué? Por Los gentiles, por los gentiles va a ser hollado. O sea, gente que no está con Dios va a pisotear el templo, porque es cuando va a manifestarse el mentado anticristo, que se va a sentar en La el templo abominación de Dios, desoladora. haciéndose pasar por Dios. Bueno, ya ven por qué no podemos cortar los estudios, porque hay mucho que explicar, hay mucho que hablar, hay mucho que entender. Y, Bueno, yo se lo dije porque pues, era sí. para ensayar, pero si no. Pero nuevamente, pues tenemos Como dice que es la cadena. como una hora y media de libre el sábado en la comida para ensayar en la comida, ¿no? Sí, Tanto porque- tenemos casi 2 horas o más, ¿no? Sí. Así lo hacía la escuela, ¿cómo se llama? La iglesia de Ciudad Azteca. Ajá, Acaban de comer y se va. A empezar a hacer aquí también, sí. si el hermano Ramiro. Ramiro No sé, se de la Ramiro. se congrega ya con nosotros, porque el hermano Ramiro tiene ganas de tocar
Ah, bueno. Y entonces, Sí, este, ese es pero, un don, ese es un don. Bueno, se miren, tiene que acoplar con el hermano Rubén, Rubén, Rubén. ajá, déjenme. y entonces así ya podemos